Hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro del profeta Jeremías, capítulo 17. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 18. Sin embargo, la predicación estará enfocada solamente en los versículos 9 y 10. Entonces, Jeremías, capítulo 17. Yo voy a leer para usted desde el versículo 1 hasta el 18, pero sabiendo que la predicación va a estar enfocada en los versículos 9 y 10. Dice la palabra del Señor: el pecado de Judá escrito está con cincel de hierro y con punta de diamante. Esculpido está en la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares. Mientras sus hijos se acuerdan de sus altares y de sus imágenes de acera que están junto a los árboles frondosos y en los collados altos, sobre las montañas y sobre el campo, todos tus tesoros entregaré al pillaje por el pecado de tus lugares altos en todo tu territorio. Y perderás la heredad que yo te di, y te haré servir a tus enemigos en tierra que no conociste, porque fuego habéis encendido en mi furor, que para siempre arderá. Así ha dicho Jehová: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de la sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente y pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Como la perdiz que cubre lo que no puso, es el que injustamente amontona riquezas. En la mitad de sus días las dejará, y en su postrimería será insensato. Trono de gloria, excelso desde el principio, es el lugar de nuestro santuario. Oh Jehová, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados, y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo, porque dejaron a Jehová manantial de aguas vivas. Sáname, oh Jehová, y seré sano; sálvame y seré salvo, porque tú eres mi alabanza. He aquí que ellos me dicen: ¿dónde está la palabra de Jehová? Que se cumpla ahora. Mas yo no he ido en pos de ti para incitarte a su castigo, ni deseé día de calamidad, tú lo sabes. Lo que de mi boca ha salido fue en tu presencia. No me seas tú por espanto, pues mi refugio eres tú en el día malo. Avergüéncense los que me persiguen, y no me avergüence yo. Asómbrense ellos, y yo no me asombre. Trae sobre ellos día malo, y quebrántalos con doble quebrantamiento. Acompáñeme a orar a nuestro Señor. Padre Santo, estamos delante de tu presencia en este momento, congregados como iglesia, como los redimidos de Cristo, implorando que tu Espíritu Santo nos ilumine para entender este texto, que tú hables directamente a nuestra alma, que podamos ser bendecidos con la comprensión de tu palabra, pero llevados al arrepentimiento, que nuestro pecado sea visible para nosotros hoy, pero también que tu gracia en Cristo sea exaltada, que Cristo sea maravilloso para nosotros, precioso a nuestros ojos, que corramos a Él para hallar gracia y que podamos confiar en ti. Que podamos confiar en ti como Ezequías en el texto que leíamos. Aunque el mundo y la gente de afuera o nuestro propio corazón nos inciten a desconfiar de ti, líbranos, Señor, de esta tentación. Apártanos del mal y persevéranos
en la fe, creyendo que tú eres Dios, creyendo que tú nos bendices en nuestro día a día, creyendo que de ti viene la provisión, creyendo que al final seremos salvos y que estaremos para siempre contigo. Esto te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Cuando hablamos del libro del profeta Jeremías, definitivamente hablamos de un libro especial. Y es especial porque Jeremías fue un profeta fiel. O sea, él tiene un buen testimonio delante de Dios, pero también fue un profeta sufrido. Tuvo un ministerio largo, como el que quizás muchos desearían, un ministerio respaldado por Dios, un ministerio fiel, pero tuvo que vivir en la peor versión del reino del sur, en la peor versión de Judá. Se dice que Jeremías vivió en los tiempos de Josías, Joacim, Sedequías. De hecho, estuvo poco después de la deportación a Babilonia. Y eso nos da la luz para entender el contexto en el cual él estaba profetizando. El reino babilónico venía conquistando de norte a sur, venía arrasando con todas esas naciones. Ya hace poco, menos de un siglo, había caído el reino del norte, Samaria, Israel. O sea, ya eso estaba desolado, había sido conquistado. Y solamente entonces estaba aquí Judá temblando, pendiendo de un hilo en medio de un contexto político, social, de conquistas, de imperios grandes que vienen seguramente a conquistar este territorio. Pero a un nivel espiritual, la situación era peor. Tenemos mucha perversión del pueblo, pero también los profetas, los sacerdotes estaban siendo infieles a Dios, había perversión y no había reconocimiento de la maldad. O sea, Dios envió profeta tras profeta a advertir a este pueblo que salieran de su impenitencia, de su maldad, pero ellos decían, ¿cuál pecado? Nosotros no hemos pecado, al punto de irritar al Señor. Y él dijo en el capítulo 15, versículo 1, si Moisés y Samuel se pusieran delante de mí, no estaría mi voluntad con este pueblo. O sea, llevaron al colmo, llevaron a Dios hasta la coronilla. Y dijo, échalos de mi presencia y sal. Ya se acabó. Esa es la circunstancia en la cual estaba Jeremías, la que se desarrolla todo su libro. Pero en especial el capítulo 17 nos muestra algunos pecados concurrentes en Judá. Vemos nosotros, por ejemplo, la idolatría, pero en especial la desconfianza, que es el pecado de fondo en muchas expresiones que nosotros tenemos en nuestra vida cristiana y que ellos tuvieron también como el supuesto pueblo de Dios. En el fondo es, ¿confías en Dios o no? Ese es el punto. Entonces, en este capítulo vamos a ver, por ejemplo, versículos del 1 al 3, se menciona esa adoración a Acera, un dios pagano cananeo. Pero también el versículo 4 en adelante se menciona ese juicio y se explica después ese contraste entre los que confían en Dios y los que no confían en Dios. Ya leímos el texto, ¿cierto? Usted está ahí conmigo. Ese contraste, esas palabras de maldición, de juicio, que nos recuerdan el pacto mosaico. O sea que Dios no estaba siendo injusto, sino que Dios estaba siendo justo con lo que Él prometió de la sanción del pacto. Entonces, al final del capítulo, o de esta sección, lo que vamos a ver es que incluso este pueblo de una frente dura, de un cuello duro, como dice la servidura, ahora entonces persigue al profeta Jeremías. Ahora entonces no está cómodo con que le digan la verdad, con que señalen el pecado y entonces persiguen al profeta y Dios dice, y Jeremías dice, Señor, líbrame de ellos. Yo estoy haciendo tu voluntad, yo estoy ejerciendo el llamado que tú me diste, pero esta gente está resistiendo y está respondiendo con persecución.
Entonces, nuestro pasaje, que es el versículo 9 y el versículo 10, está en ese contexto del contraste entre los que confían en Dios y los que no confían en Dios. Ese es el tema básico de esta sección. Es una reprensión que hace el profeta Jeremías al pueblo de Judá por desconfiar de Dios. Por eso he titulado el sermón Los problemas de desconfiar en Dios. Y vamos a ver el primer problema, que es que la desconfianza es un pecado difícil de identificar. Pero en segundo lugar vamos a ver que la desconfianza es un pecado que Dios juzgará. O sea que es un asunto serio, porque no es fácil darme cuenta que estoy desconfiando de Dios, pero a la vez estamos seguros que Dios va a juzgar a los que desconfían en Él. Por eso hablamos de los problemas de la desconfianza. Pero al final no solamente vamos a dar información sobre ellos, sobre aquellos siglos, asuntos de contexto, sino también vamos a hablar de cómo el Evangelio está acá, cómo este pasaje nos lleva a hablar de Jesucristo, de la fe en Él, de la confianza que debe haber en Cristo para salvación y por supuesto de lo que eso implica en la práctica para nosotros. No nos vamos a quedar con los judíos de aquella época, vamos a ver el texto a la luz del Evangelio de Jesucristo, porque somos cristianos y eso es lo que haremos si el Señor lo permite. Entonces, habiendo hecho esta introducción, acompáñenme a ver el versículo 9 otra vez, para que hablemos de que la desconfianza es un pecado difícil de identificar. Dice el texto: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Entonces, el problema de que el hombre confíe en sí mismo es su corazón. Lo que está aquí de fondo entonces no es solamente las circunstancias que justifican lo que yo hago, lo que yo creo o lo que yo digo. El problema está dentro del ser humano. El problema estaba dentro de ellos. El problema está dentro de ti, no en otro lugar. Y en este caso, cuando el profeta Jeremías está hablando del corazón, es obvio de que no está hablando de un órgano físico, sino que está hablando del centro del ser humano, de lo más profundo de su ser, del núcleo de las emociones, del pensamiento, de lo que se cree, lo que se dice, la raíz del hombre. Eso es lo que está torcido, eso es lo que está dañado, eso es lo que está mal. El corazón humano es lo que es perverso, es lo que es torcido. Y algo torcido es algo falso, es algo que no es lo que debería ser. Y podemos aquí entonces usar muchas ilustraciones. Por ejemplo, la de un billete. Un billete puede tener el serial correcto, la figura correcta del presidente o del libertador, o incluso los billetes extranjeros, todos los colores, pero puede ser un billete falso. Solamente los que conocen del tema pueden descifrar esas partes minuciosas que dan el indicador de que es un billete real. Y así sucesivamente podemos hablar de casos donde hay algo aparentemente que es correcto, pero finalmente es defectuoso, es torcido. Operaciones estéticas o incluso lo que en un momento fue muy famoso, las obras de magia, de arte, de este tipo de espectáculos de magos que hacen trucos para engañar a la gente y parece muy real. Usted no se da cuenta hasta que le explican cómo es que funcionaba el truco. Bueno, el texto está diciendo, si usted cree que esa gente es engañosa, que es tramposa, si usted cree que es difícil interpretar si un billete es verdadero o no, bueno, más difícil, más engañoso, más corrupto es su corazón. Por eso dice, más que todas las cosas. Es difícil ver la apariencia real, o mejor dicho, lo que realmente está en el corazón del ser humano. Es difícil para uno mismo y para los que nos rodean apreciar la verdad que hay en el corazón. Pero también el texto dice, no solamente que es engañoso, sino que es perverso, que es malo o que está enfermo. Y esta palabra es una metáfora para hablar de cómo Dios realmente mira el corazón humano, el corazón de aquellos que no son hijos de Dios, el corazón de los que no confían en Dios. Y esta imagen está muy vívida en el libro del profeta Isaías. Vaya conmigo, el libro anterior,
capítulo 1, versículos 4 al 6. Isaías, capítulo 1, versículos 4 al 6. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ir al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué queréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebeláis? Y aquí viene la metáfora, la imagen de cómo Dios ve el corazón. Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Así Dios ve el pecado. Podría ser también la ilustración de la lepra que se veía en el Antiguo Testamento, de que era algo realmente putrefacto, oloroso, terrible a la vista, al olfato. O sea que la imagen era muy vívida para ellos, sobre cómo Dios ve el corazón humano. Pero, ¿saben qué es lo curioso? Esta gente no aceptaba. Se parece a la actualidad. Ellos decían, ¿cuál pecado? Nosotros somos la nación de Dios, los escogidos, los que somos beneficiarios de las promesas de Abraham. Tú no vengas a decirnos, Jeremías, que somos pecadores. Nosotros somos los hijos de Dios. Ese era el argumento que ellos decían. Mientras Jeremías, por ejemplo, en el capítulo 5, versículo 8, les decía, ustedes son como unos caballos, son como unos animales salvajes detrás de la yegua. Así son ustedes de adúlteros, pecadores y fornicarios. Pero ellos negaban y decían, nosotros no somos así. Somos santos. No puedes alegar algo contra nosotros. Pero la verdad es que incluso los hijos nos estaban entregando al fuego de dioses paganos. A ese punto llegó dentro de Israel. No estoy hablando de la gente de afuera, estoy hablando de la gente de adentro. Los que alguna vez pasaron esos 40 años por el desierto, anhelando las promesas de Dios, diciendo, sí, Señor, te seguiremos. De esa misma gente, de esa misma descendencia, ahora entregándolos al fuego a un Dios pagano. Ahora los sacerdotes siendo corruptos, robándole a la gente, los profetas adulando, diciéndole, no, eso es mentira, todo está bien, siempre y cuando echen en el bolsillo lo que les corresponde, todo está bien, decían los profetas. Esa era la gente de aquel momento. Hipócritas llenos de maldad. Eso es lo que eran y eso es lo que somos muchos hoy en día. Pero vuelvo y repito, el profeta Jeremías, inspirado por el Espíritu Santo, llega y le señala el núcleo del problema. El problema no es la celebración correcta, no de un ritual. El problema es el corazón. Y él expone entonces la llaga que hay, lo putrefacto que es el corazón, que es lo que se conoce luego entonces como la depravación total, que la corrupción del ser humano afecta hasta lo más profundo de su ser. Quiere decir que nuestra forma de entender el mundo puede ser equivocada. Quiere decir que nuestros afectos pueden estar desviados. Quiere decir que lo que usted piensa o siente o dice o quiere hacer probablemente está mal y usted no se da cuenta de eso. ¿Cómo puede darse cuenta de eso? El Señor Jesús dijo en Mateo 15:19 que es del corazón que salen los malos pensamientos. Es del corazón que salen los adulterios, las fornicaciones y todas las cosas. El corazón es el núcleo de donde sale luego toda la maldad. Y por eso no podemos ver correctamente lo que hay dentro de nosotros. Para un niño es como si dijéramos, tenemos las manos manchadas y todo lo que toquemos se mancha. Esa es la ilustración que damos a los niños. Si te llenas tus manos de pintura negra, todo lo que toques es negro. Así es. Todo lo que hacemos, todo lo que pensamos, todo lo que decimos es pecaminoso porque de adentro viene el mal que hay en el ser humano. Ese es el problema. El Salmo 19:12 pregunta, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos.
Entonces es probable que alguno de ustedes esté preguntando en este momento, ajá, ya entendí lo del corazón perverso, torcido, pero ¿qué tiene que ver esto con la confianza? Porque estamos hablando del problema de desconfiar en Dios y de que el pecado de la desconfianza es difícil de identificar. Bueno, en el contexto ya ustedes vieron los versículos que nos atañen a esto, ¿no? Versículo 5, maldito el hombre que confía en el hombre y pone carne por su brazo, es decir, como que si el hombre me fuera a librar de todos mis problemas. En contraste con los que confían en Dios. Y esto debe ser entendido una vez más a la luz del contexto, porque es fácil uno juzgar al otro, ¿cierto? Son pecadores, es muy fácil confiar en Dios y todo lo demás, pero recuerde lo que estaban viviendo en ese momento. Yo quiero que vayamos a Segundo de Reyes para que esté fresco en nuestras mentes. Segundo de Reyes, capítulo 23. Versículo 35 hasta el capítulo 24, versículo 1. Segundo de Reyes 23. En el contexto de Jeremías. Y Joacim pagó a Faraón, Faraón es ¿quién? Gobernante en Egipto, la plata y el oro, mas hizo evaluar la tierra para dar el dinero conforme al mandamiento de Faraón, sacando la plata y el oro del pueblo de la tierra, de cada uno según la estimación de su herencia, para darlo a Faraón. Es decir, estaban pagando impuestos a Egipto, o si no, ya sabían lo que venía. Si no paga impuestos, viene la invasión. Versículo 36, de 25 años era Joacim cuando comenzó a reinar y 11 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Zebuda, hija de Pedaías de Ruma, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que sus padres habían hecho. En su tiempo subió en campaña Nabucodonosor, rey de Babilonia. Joacim vino a ser su siervo por 3 años, pero luego volvió y se rebeló contra él. Entonces, problemas desde Egipto, problemas desde el norte con Babilonia, y si usted puede recordar el mapa, deja a Judá en una encrucijada. La región de Canaán, o la región donde está la tierra prometida, donde está Judá, viene a ser como un pasillo. Por arriba tiene entonces el reino babilónico que viene conquistando, y por abajo está Egipto presionando, págame impuestos o vamos a invadir. Y por arriba también. Por un lado tiene el mar y por otro lado un desierto. Entonces, ¿qué hacen? ¿Se da cuenta? Están acorralados. ¿Qué hacen? Está la presión de afuera. ¿Van a confiar en su Dios o van a confiar en los hombres? ¿A quién vas a buscar cuando venga a Babilonia? ¿Y saben lo que hicieron realmente? Buscar a Egipto. Vamos a apoyarnos en Egipto, vamos a pagar soldados, vamos a llamarlos que nos ayuden. No importa que paguemos impuestos, pero ellos nos pueden librar del imperio babilónico. Es Egipto el que nos puede ayudar. Y entonces, buscar ayuda en Egipto es retroceder. Retroceder no solo geográficamente, sino teológicamente. ¿Por qué? Porque ellos habían salido de Egipto. Canaán era la tierra prometida. Volver a Egipto, teológicamente es como decir, yo quiero volver a donde estábamos. Quiero desligarme de Jehová, quiero volver a entonces a ser como todos los pueblos de la tierra, como muchas veces lo dijeron. Queremos desligarnos de Jehová y queremos ser como los demás. ¿Por qué no podemos ser como las demás naciones? Están volviendo atrás. Están violando el pacto que hicieron cuando entraron a la tierra prometida. Recuerdan, camino por el desierto de aquel momento con Moisés, y están volviendo atrás al pacto. Así es que debemos entenderlo. Un retroceso al confiar en Egipto. Entonces estamos hablando de que es un problema real, ¿no? Ahora podemos dimensionar el asunto. No era simplemente algo religioso, por así decirlo, si celebraban o no la Pascua. Era un asunto de invasión, era un asunto de esclavitud, de pagar impuestos y de lo demás. Y luego esto va a tener impacto en las aplicaciones que vamos a hacer, pero el punto es que identifiquemos la desconfianza en Dios como un pecado difícil, ¿no? No es algo tan evidente como un adulterio, no es algo tan evidente como hurtar, como asesinar a alguien, como decir algo en contra de Dios, una blasfemia. Es algo que está en lo más interior donde nadie puede ver. Pero es un pecado serio. Y ese es el asunto.
Pero entonces, el otro problema es que Dios va a castigar la desconfianza en Él. Y ese es mi segundo encabezado. Nos movemos al versículo 10. Estamos en Jeremías, capítulo 17, versículo 10. Yo, Jehová, que escudriño la mente y pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Como es evidente, este versículo está respondiendo a la pregunta anterior. ¿Cuál es la pregunta anterior? ¿Quién lo conocerá? O sea, ¿quién puede ver lo que hay en el corazón? Y el texto responde, yo, Jehová. Y eso es un problema, porque venimos hablando de retroceder al pacto, pero el que puede ver el corazón de Judá es el Dios del pacto. Jehová, el que hizo el pacto con ellos, es el que puede ver la infidelidad. Entonces, en términos de ilustración, es como los casados, si dijéramos que nuestras esposas pueden ver nuestro corazón, si les hemos sido fieles o no. Que ellas son las únicas que pueden ver nuestro corazón. ¿Qué diríamos nosotros? Difícil. O viceversa. Porque se está hablando de dos partes que conforman un pacto y que la otra puede darse cuenta de la infidelidad. En este caso es un pacto con Dios y Dios puede ver la infidelidad que hay. Entonces, esto es algo bien incómodo, sobre todo porque quien ve el corazón, además es el Dios Todopoderoso, quien creó los cielos y la tierra sin mover un dedo, sino simplemente hablando, creó todo lo que existe y sostiene lo que existe con su palabra. Y entonces yo soy un pecador que me atrevo a desafiar al Dios Todopoderoso que está viendo el corazón. Ese es el punto. Hebreos 4:13, la parte B dice, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tendremos que dar cuenta. Amigo que me escuchas, el problema no es si en esta iglesia quieren o no que tú seas evangélico. El problema es que Dios ve tu corazón. El problema es que Dios escudriña. El problema es que Dios escarba. El problema es que si tu vida fuera un archivador, Dios revisa cada hoja de tu expediente y conoce quién eres realmente y sabe que eres un pecador. Ese es tu problema. Ese es el problema de todos los que no están en Cristo. Y Dios va a juzgar. Dios va a juzgar. Dios sabe quiénes confían en Él. En el propio libro de Jeremías hay una sección donde se ilustra este hecho. Resulta que Dios le dice, ¿tú quieres ver un ejemplo de gente fiel? Ve a los recabitas y dile que tomen vino. Jeremías es un profeta, él tiene que obedecer. Entonces él se dirige a los recabitas y le dice, miren, tomen vino. Y ellos le dicen, no lo vamos a hacer, porque nuestro padre Recab nos dijo que no lo hiciéramos. Y nosotros tenemos un compromiso con nuestro padre Recab, siendo Jeremías un profeta de Dios. Y él le dice, mira, los recabitas son fieles incluso a su propio padre. Pero Israel no es fiel, o Judá no es fiel al Dios que los salvó. Es un ejemplo que tenemos en el propio libro de Jeremías. Y así somos nosotros, capaces de ser fieles a los seres humanos. Pero para cuando se trata de Dios, no. Y eso es algo que Dios no pasará por alto. ¿Cuál es la solución? Porque creo que el punto ha quedado claro del problema que está en el corazón. Entonces, alguien podría pensar, no, vamos a dejar de hacer lo que estamos haciendo. En Judá, bueno, que dejen esas perversiones, que acomoden su camino, que dejen de hacer esas cosas malas y bueno, ya estarán en paz con Dios. Eso no es el camino. No es hacer algo para estar en paz con Dios. No se puede. ¿Saben cómo Dios soluciona el problema del corazón? El libro del profeta Jeremías lo dice, capítulo 31. Lea ahí su Biblia. Voy a leer para usted, pero usted tiene que estar mirando. Jeremías 31, versículo 31. He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto,
porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. Esto se explica también en Ezequiel, y resumo el punto de la siguiente manera. La solución para un corazón perverso y torcido solamente es un cambio de corazón. Es lo único. No hay remiendos, no hay paños de agua tibia, no hay obras que hacer, no hay penitencias, no hay que vaya y venga de rodillas, no hay algo que se pueda hacer. El daño es colosal. Solamente si Dios cambia el corazón. Si hay un nuevo nacimiento, recuerda la conversación de Jesús con Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Dios tiene que dar un nuevo corazón. Dios tiene que crear en ti un nuevo corazón para que entonces puedas estar en paz con Dios. Y ese es el asunto. Esa es la solución que vemos. Y por eso les dije en un principio que íbamos a hablar del Evangelio y de Jesucristo. Porque la única esperanza para un pecador es Jesucristo. Es que este pecador reconozca su pecado, su maldad delante de Dios, vea su vida como realmente es, pero diga, Jesucristo, ten misericordia de mí. Dios, dame un nuevo corazón. Necesito la obra sobrenatural del Espíritu Santo para poder confiar en Dios. Porque el problema de la salvación, cuando nosotros venimos a la iglesia y hablamos de salvación, de creer en Jesucristo, no, también es un problema de confianza. ¿Sabe que ese es el fondo, no? Pero cuando usted esté delante de Dios, todos los que estamos acá estaremos delante de Dios. Y Dios mida tus obras. ¿Qué vas a responder? Lo único válido será: yo confío en Jesucristo, que Él vino a salvarme, que su vida es la mía, que su muerte fue mi muerte, que estoy unido a Él por medio de la fe, y no es por algo que yo haya hecho, es por la gracia y la misericordia y el amor de Dios que me alcanzó, que me perdonó, y yo confío solamente en Él para el perdón de mis pecados. No confío en algo que yo pueda hacer, sino yo confío en Jesucristo para el perdón de mis pecados. Entonces, solo así podremos estar delante de la presencia de Dios por siempre. De lo contrario, ya usted leyó en el texto, seremos malditos por siempre. Pero benditos los que creen. Venid, dice Jesucristo, benditos de mi Padre, a la derecha, al gozo eterno, a la presencia del Señor. Así que podemos concluir lo dicho hasta aquí, que nuestro pasaje, el tema de nuestro pasaje es una reprensión que el profeta Jeremías hace al pueblo de Judá por desconfiar de Dios. Vimos que la desconfianza es un problema porque es un pecado difícil de identificar. Ellos tenían excusas, pretextos para justificar su desconfianza en la situación política, social que estaban viviendo y decir, bueno, hay que resolver, entonces resolvemos confiando en los hombres para nuestra salvación. Pero dijimos que Dios ve el corazón, y como Dios ve el corazón, Dios va a juzgar a todos los que desconfían de Él. En este caso, Judá, en un asunto muy nacional, muy étnico, muy político, muy territorial, pero en un asunto más general, en los que confían o no en Jesucristo para la salvación de sus almas. Eso es lo que hemos hablado esta mañana sobre Jeremías, pero nosotros tenemos también que hacer algunas aplicaciones prácticas. Miren, y aquí ya estoy hablando directamente a la iglesia. Nosotros confiamos en Dios cuando las cosas van bien, ¿sí o no? Cuando hay plata en la cuenta, cuando tenemos los billetes ya guardados, cuando sabemos que nuestro presupuesto alcanza para nuestra necesidad, confiamos en Dios. Gloria a Dios, soy cristiano.
Pero basta que venga una calamidad para poner a temblar nuestra confianza en Dios. ¿Sí o no? Hace pocos años veníamos de una pandemia y ahí se midieron los que son realmente cristianos. ¿Confías en Dios? La Biblia dice que el justo por la fe vivirá. La vida cristiana no solamente comienza con la fe, continúa con la fe. Y el cristiano persevera creyendo en su Dios. Una vez más, las presiones de afuera. Vimos el caso de Ezequías, ¿no? Y cómo el Rabsaces y el Rabsaris decían, confiar ustedes en Jehová. Nosotros hemos conquistado todos los reinos, ¿y dónde están esos dioses? Similarmente ocurre hoy en día. Y nosotros nos vamos a ver tentados entonces a confiar más en la economía, a confiar más en el gobierno de turno. No, es que yo confío que cuando cambiemos de gobierno, sí, nosotros a estar bien. O es que yo confío en que la educación puede salvar a mis hijos, porque eso es lo que hemos hecho de la educación. Nos esforzamos tanto porque nuestros hijos y nuestros familiares tengan buena educación, porque en última podemos creer que eso los va a salvar. Pero va a haber gente muy educada en el infierno y va a haber gente muy sencilla en el cielo, porque no se trata de educación. O por ejemplo la salud. Creemos que lo más importante es la salud. Usted evangeliza a una persona y usted le pregunta qué es lo más importante de la salud, porque sin salud no podemos trabajar y sin trabajo no comemos. Entonces la salud es lo más importante. Entonces usted confía en Dios cuando tiene salud, pero cuando está enfermo, hermano, yo no sé qué decir en este momento. ¿Por qué? Porque tu confianza no es Dios, sino tu salud. Y es la verdad, hermanos. Aquí es donde todos pecamos. Aquí es donde todos tenemos problemas en nuestro corazón. Y ahí es donde tenemos que poner la mirada y ahí es donde tenemos que rogar a Dios por su gracia, porque podemos estarnos engañando a nosotros mismos. Recuerda, aunque Dios nos haya salvado, aunque Dios haya regenerado nuestro corazón, todavía hay un remanente de pecado. Todavía mi forma de pensar puede ser equivocada, puede ser errónea, pecaminosa. Mi forma de entender las circunstancias. Pero ¿sabe qué, hermano? Tenga paz en esto. No estamos llamados a entender todas nuestras circunstancias. Estamos llamados a confiar en Dios a pesar de nuestras circunstancias. Ese es el detalle. Y ser fieles a Dios, sea lo que sea que esté sucediendo en tu vida, hermano o hermana, puedes confiar en Dios. Si eres una hija de Dios, si eres un hijo de Dios, tú puedes ver lo que la Biblia enseña y entonces puedes confiar que Dios está al tanto, que Dios nos está guiando, que Dios está usando las circunstancias para santificarnos. Y que no es que esto se lo llevó el diablo, es que Dios en su soberanía nos sigue pastoreando y permite adversidades para probar nuestra fe o nuestra confianza. La palabra en griego puede traducirse igual, fe o confianza. Y Pedro dice eso en primera de Pedro, ¿no? La prueba de fuego, el fuego de la prueba de la fe. Lo que se prueba es la fe. No se prueba otra cosa en nosotros sino la fe. Y debe ser hallada pura. Pero ¿cuándo ocurre eso? Cuando hay situaciones que pueden justificar mi desconfianza en Dios. Así como fue en Judá. Atentos, hermanos, entonces, a que no vayamos a fallar a nuestro Dios, que no vayamos a desconfiar de Él, sino que siempre seamos fieles y Dios nos perseverará y nosotros confiaremos en Él, y esa es la vida cristiana, vivir por fe y para fe. Oremos. El Señor nos bendiga. Padre, te damos gracias. Primero te pedimos perdón también porque hemos desconfiado de ti. A veces preferimos los métodos mundanos, en cualquiera sea el tema, porque confiamos más en la sabiduría mundana que en lo que la Biblia enseña. A veces preferimos el consejo de los demás que tu consejo. Y por eso pedimos perdón, pedimos que tú nos hagas crecer en la fe, que podamos, en lo poco que entendemos de la Biblia, ser fieles. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.